Capítulo 3. Wanda miró al señor Russman antes de exclamar: ¿El conde regresa a su casa? Cuando el hombre fijó la mirada en una carta que tenía al lado. Su señoría dice que saldrá de Londres el miércoles, que es hoy. Eso quiere decir que estará aquí el viernes. Wanda lanzó una exclamación antes que él continuara. Su señoría pide que le mande un par de los mejores caballos al Dojendak en Gresbury. Miró a Wanda y añadió: Usted y yo sabemos muy bien, señorita Wanda, que en las caballerizas no hay ningún caballo que su señoría quisiera conducir. Wanda sabía que eso era cierto. Cuando el viejo conde murió, los caballos ya se estaban poniendo famélicos. La mayoría de ellos fue enviado a los campos y el resto solo servía para que la servidumbre fuera al pueblo a buscar provisiones. La joven vio la preocupación reflejada en su rostro y le dijo: Yo sé que papá estará encantado de poder enviar un par de nuestros caballos para que trasladen al conde durante la última jornada de su viaje. Eso sería muy amable de su parte, dijo el señor Russman, ya que estoy seguro de que su señoría desea llegar con decoro. Y sonrió mientras hablaba. Wanda tuvo la idea de que él estaba pensando en el conde tal como lo vieran por última vez, un joven de 22 años, lleno de entusiasmo y excelente caballista. Hay muchas otras cosas pendientes, continuó diciendo el señor Russman, ya que supongo que su señoría se ha olvidado de que la casa ha permanecido cerrada y la mayoría de la servidumbre fue dada de baja. Buxton vive en la aldea, recordó Wanda. Ella estaba pensando en el mayordomo, quien siempre había sido una figura impresionante y pontifical. En el pasado toda la casa parecía girar en torno a él. Ya había pensado en eso, señaló el señor Russman, y gracias a Dios que la señora Medway aún vive. ¿Cree usted que ellos regresen?, preguntó Wanda. Estoy seguro de que lo harán si usted se los pide, respondió el anciano. Por lo menos estarán dispuestos a ayudar hasta que podamos conseguir gente más joven que ocupe sus lugares. ¿Yo?, preguntó Wanda. ¿Usted quiere que yo se los pida? El señor Russman hizo un ademán muy elocuente con las manos. Cuando recibí esta carta proveniente de Londres, me pregunté quién podría ayudarme y cómo podría comunicarme con Buxton y con la señora Medway. Hizo una pausa antes de continuar. Claro que yo podría intentar arrastrarme hasta allá. Usted sabe que yo lo ayudaré, ofreció Wanda, y será muy emocionante tener la casa llena una vez más con el conde al frente. Me temo que las cosas ya no son como eran antes, observó el señor Russman. Sin embargo, los Taylor han hecho cuanto han podido. Wanda se dio cuenta de que ante la noticia del regreso del conde, ella se había olvidado de los Taylor y sobre todo del motivo por el cual había ido a visitar al señor Russman. Mas viendo todo lo que éste tenía ahora en sus manos, pensó que no podía añadirle una carga más. Después de todo, si los salteadores no se quieren ir, no hay mucho que él pueda hacer en lo personal, pensó Wanda. El conde iba a regresar y a él le tocaba defender su propiedad. De pronto se puso de pie. Iré a hablar con Buxton y la señora Medway. Supongo que ellos podrán contratar al personal adecuado en la aldea, con tal de que puedan caminar, respondió el señor Russman. Espero que la casa no esté tan empolvada como me temo. No se preocupe por eso, dijo Wanda. Los Taylor han hecho un trabajo maravilloso y las mujeres que limpian cada 2 semanas, la han mantenido tal como estaba cuando el viejo conde vivía. El señor Russman suspiró con alivio. Eso es una cosa menos por la cual preocuparme, señorita Wanda. La joven esbozó una sonrisa. No sé si me atreveré a pedirle, continuó él, que vea si la señora Jacobs puede hacerse cargo de la cocina hasta que yo pueda encontrar un chef. Ella es muy anciana, respondió Wanda, pero puede sentarse y ordenarle a los demás cómo deben hacer las cosas. Pensó por un momento y continuó. La señora Taylor es excelente cocinera y en la aldea hay varias mujeres que podrán ayudarla. Usted es como un ángel llegado del cielo cuando yo estaba a punto de caer en la desesperación, exclamó el señor Russman. Supongo que es allí donde obtendré mi recompensa, rió Wanda. Iré a ver a esas 3 personas y le informaré más tarde lo que me digan. Gracias,
Muchas gracias, exclamó el señor Russman. Dígale también a su padre lo agradecido que estoy. Wanda se alejó deprisa. Ella sabía mejor que nadie cuánto había que hacer. Se necesitaba tiempo para que la gran casa estuviera tan cómoda y bien atendida como el conde la recordaba. Wanda era una niñita de solo 10 años cuando él salió de Oxford e ingresó en la Guardia Montada. Esta siempre había sido conocida como el regimiento de la familia. Su señoría regresó a casa en 2 ocasiones el año siguiente. De pronto abandonó Inglaterra y nadie lo había vuelto a ver. Por supuesto le escribía a su padre y este solía mostrarle las cartas a Sir Alexander. Los dos hombres sabían que el joven vizconde, como era conocido entonces, se encontraba en el campo de batalla. Con tantos muertos, Wanda pensó que era como un milagro que hubiera sobrevivido. Pensó además que él se horrorizaría si se encontraba con la casa aún cerrada, los Taylor presas del miedo y unos salteadores ocupando el ala oeste. Ensimismada en sus pensamientos, Wanda se había dirigido hacia la aldea. Pronto llegó a una cabaña muy bonita donde vivía Buxton el mayordomo desde que se había retirado. La cabaña pertenecía a la finca Wynne. Mientras se acercaba a la puerta, se preguntó si Buxton se sentiría demasiado viejo como para hacer lo que le pedían. El hombre abrió la puerta, y a ella le pareció que, a pesar de sus cabellos blancos, se veía con buena salud. «Esta sí es una sorpresa, señorita Wanda», exclamó él. «Pase por favor». «Gracias», contestó Wanda. Entró en la pequeña cocina, que era donde Buxton acostumbraba sentarse. Al otro lado del pasillo había un saloncito muy reducido. Wanda se sentó en un sillón frente a la estufa. «Le traigo noticias», dijo ella. «Su señoría ha regresado a Inglaterra y llegará a su casa el viernes». «¿El viernes?», exclamó Buxton. «Sí», respondió Wanda. «Y el señor Russman, quien está demasiado enfermo como para poder venir a verlo, me ha pedido le ruegue que ponga la casa lista para él». Y miró al viejo mayordomo al decir aquello. Por un momento pensó que él se iba a negar. De pronto el hombre sonrió y en sus ojos apareció una luz que no habían tenido antes. «¿Me va a dar mano libre el señor Russman, señorita Wanda?», preguntó. «Puede usted emplear a todas las personas que desee», le aseguró Wanda. «Sabe tan bien como yo que usted es el único capaz de tener la casa lista para recibir a su señoría». «Muy bien, señorita Wanda, haré cuanto pueda, pero voy a necesitar mucha ayuda». La joven comprendió que había ganado esa batalla. En la cabaña de la señora Medway se llevó a cabo una conversación casi idéntica. No obstante, como era mujer, Wanda tuvo que insistir y alabarla un poco más. «¿Quién sino usted?», preguntó la muchacha. «¿Sabe dónde se encuentran las sábanas y cuáles poner en cada cama?». Enseguida hizo una pausa antes de añadir. «Es más, si usted se niega, creo que el señor Russman se morirá de angustia». «Bueno, haré lo que pueda», aceptó por fin la señora Medway. «Ya estoy demasiado vieja para luchar con esas jovencitas que creen saber todo mejor que yo». Aquella era una queja que se había escuchado siempre a través de los siglos, y Wanda estuvo de acuerdo con ella en que las jóvenes eran difíciles y no tan respetuosas como deberían serlo. Cuando Wanda se fue, la señora Medway ya estaba pensando a quiénes iba a llamar para que la ayudaran. Wanda sabía que con Buxton y la señora Medway el conde estarían muy bien atendido a su llegada. Después fue a entrevistar a la señora Jacobs. Esta aceptó ir si la llevaban en un carruaje. Cuando regresaba caminando a su casa, Wanda se acordó una vez más de los salteadores. Se preguntó qué debería hacer al respecto. Y poco antes de llegar a su casa recordó una historia que su padre le había contado hacía muchos años. Un salteador llamado Watson torturó cruelmente a un mercader de diamantes para que éste le entregara la mitad de su fortuna. Watson y sus secuaces habían capturado al mercader cuando éste regresaba a su casa en las afueras de la ciudad. Lo trasladaron hasta un granero vacío en el campo y allí lo obligaron a que firmara un cheque por muchos miles de libras. Como Watson tenía muy buena presencia, el banco le entregó la cantidad sin hacer preguntas. Entonces los bandidos se fueron,
dejando a su víctima amarrado e indefenso en un lugar desolado. Por casualidad unos niños lo encontraron. Estaba vivo pero casi muerto de hambre. Las torturas lo afectaron tanto que murió 2 años más tarde. Los salteadores ya habían sido aprehendidos y ahorcados por el robo. Wanda se preguntó si lo mismo podría ocurrirle al conde. Era cierto que en la casa habría muchos sirvientes y era posible que la sola presencia de estos ahuyentara a los malhechores, mas el conde también saldría a montar y no lo haría con suficientes lacayos como para enfrentar a los salteadores. Pensó que debió preguntar a los Taylor cuántos eran los bandidos. El conde podría caer en una trampa, se dijo, y se preguntó qué podría hacer al respecto. Para entonces ya había llegado a la casa de su padre. Primero se dirigió a las caballerizas, donde encontró a los 2 viejos palafreneros. Ella les comunicó que deberían llevar los 2 mejores caballos de tiro, propiedad de su padre, al Dojendak en Gresbury. Los mozos parecieron contentos. «Nuestros caballos necesitan ejercicio», dijo el palafrenero mayor. «Estoy segura de que su señoría querrá llegar pronto a su casa, así que cuando ustedes los enganchen a su carruaje en Gresbury, ellos van a tener que esforzarse. Eso les será benéfico», comentó el sirviente. Wanda entró corriendo en la casa. Su padre se encontraba trabajando en su libro y se mostró encantado cuando escuchó la noticia. «Me estaba preguntando cuándo regresaría a su casa ese jovencito», dijo él. «Tengo muchos deseos de hablar con él». «¿Hablarán acerca de la guerra?», protestó Wanda. «El conde tiene muchos quehaceres en la finca y los granjeros han estado preguntando durante mucho tiempo cuándo va a regresar». «Neil fue siempre un joven excelente», comentó Sir Alexander, «y probó ser un ameritado soldado. Yo no le tengo miedo al futuro». Wanda deseó poder decir lo mismo. Después de la cena ella se fue a su habitación. Una vez a solas se preguntó ansiosa cómo podría advertir al conde del peligro de los salteadores. Seguramente él no sería tan insensato como para enfrentárseles a solas. Y supuso que optaría por ponerse en contacto con los cuarteles y pedir soldados para que arrestaran a aquellos hombres por invadir su propiedad. Estaba temerosa de que aquello terminara en una balacera. De ser así, muchos hombres acabarían heridos, si no es que muertos. Súbitamente pensó que los salteadores no serían tan tontos como para permanecer en el ala oeste, y se marcharían tan pronto como se percataran de que había mucha actividad en la casa. Esto significaba que ellos probablemente se irían al bosque, donde ella los había escuchado por primera vez. En ese momento recordó la historia del mercader de diamantes. Una vez más estuvo segura de que el conde se encontraba en peligro. «Lo único que puedo hacer», decidió, «es avisarle antes que él llegue a su casa». Se preguntó por qué no había resuelto eso antes. Si los caballos iban a Gresbury, también podía ir ella. Si salía el viernes tan pronto como amaneciera, podría llegar a la posada para la hora del desayuno y antes que el conde partiera. Lo meditó con mucho cuidado. Entonces decidió que durante los últimos 8 kilómetros cabalgaría a lo largo del camino por si llegaba tarde. Así lo vería pasar. A la mañana siguiente, muy temprano, Wanda fue a la casa grande para ver cómo iban las cosas. Allí se encontró a la señora Taylor tratando de organizar lo que parecía ser un ejército de mujeres. Estas habían llegado de la aldea por instrucciones de la señora Medway. Todas estaban comentando respecto al conde. En cuanto caminó entre ellas, Wanda se dio cuenta de que los Taylor no les habían mencionado nada acerca de los salteadores, y recorrió las diferentes habitaciones. Ahora los postigos permanecían abiertos, los vidrios limpios y la luz del sol que se filtraba hacía que la casa se viera encantadora. Encontró a Taylor solo, organizando las provisiones que estaban llegando de las diferentes granjas. En voz baja Wanda le preguntó: ¿Se han ido? No era necesario de explicar a quiénes se refería. Anoche todavía estaban allí, contestó el señor Taylor. Wanda lo dejó y se dirigió a la parte posterior del ala oeste. Las ventanas estaban cerradas. Ella se paró junto a una que pertenecía a una sala de estar y escuchó para ver si percibía algún movimiento. No escuchó nada y pensó que quizá los salteadores habían decidido marcharse. Sin embargo, no estaba segura de si aquello mejoraba o empeoraba las cosas. Si ellos estaban esperando al conde en el bosque,
¿Qué posibilidades podía tener él contra tantos hombres armados? Y regresó a su casa más decidida que nunca para prevenirlo del peligro antes que él llegara a su casa. Era posible que él fuera primero a los cuarteles a pedir ayuda. Ella no podía anticipar cuál iba a ser su reacción, mas estaba convencida de que hacía lo correcto en avisarle, a fin de que pudiera estar preparado. Sir Alexander habló acerca del conde durante toda la comida. Estaba encantado de haberle podido prestar sus caballos. Se puso a recordar su amistad con el viejo conde y las cosas sobre las cuales hablaban cuando él vivía. Wanda pensó que el conde había sido muy sensato al quedarse la última noche de su viaje en una posada. Si él hubiera llegado tarde, la hora no habría sido propicia para la emoción de la bienvenida. Sin embargo, aquello hacía más difícil llegar a él. Se sentía culpable por mantener en secreto el asunto de los salteadores. Pero, ¿qué hubieran podido hacer su padre o el señor Russman sin ayuda? La respuesta era nada. Así que Wanda se sintió segura de que estaba haciendo lo correcto al enfrentarse al problema ella sola. Si yo salvo al conde, todos estarán de acuerdo con que hice lo adecuado, se dijo. Enseguida elevó una pequeña oración pidiéndole ayuda a Dios. El conde descubrió que no era tan fácil salir de Londres el miércoles, en secreto, como él se lo propusiera. Había pensado partir para el campo después del desayuno, pero lo despertaron con la noticia de que tenía un mensaje del primer ministro. Este era demasiado importante como para ignorarlo. El conde de Liverpool deseaba que él personalmente les explicara a varios miembros del gabinete cuáles eran las últimas demandas de los franceses en relación con el ejército de ocupación. También para que les informara acerca de la decisión del duque de Wellington de enviar a casa a 10.000 hombres. Al conde le era imposible negarse a tal petición, por lo tanto, se dirigió a la calle Downing con la esperanza de que aquello no tomara demasiado tiempo. Sus deseos fueron por demás optimistas. La reunión se prolongó hasta la hora de la comida y era imposible negarse a comer con el primer ministro. Cuando regresó a su casa de la Plaza Berkeley, fue consciente de que debería posponer su salida para la mañana siguiente. Aquello era muy molesto, pero no había otro recurso. Por lo tanto se fue a White, donde se encontró con varios de sus amigos. ¿Vas a ir al Devonshire esta noche?, le preguntó uno de ellos. Es solo un baile con pocos invitados, pero yo siempre disfruto con cualquier cosa que organiza la duquesa. Aún no lo he decidido, respondió el conde de manera evasiva. Entonces alguien se va a sentir muy desilusionada, le respondió su amigo, porque tú vas a estar sentado junto a ella en la casa Carlton. El conde recordó que el príncipe regente lo invitó a cenar antes del baile de los Devonshire. Él había aceptado. No obstante, ahora decidió que tenía que rechazar aquella invitación. Caroline haría todo lo posible porque la gente se diera cuenta de que él era de su exclusividad. Asistir a la casa Carlton solo iba a contribuir a aumentar los chismorreos que ya se estaban volviendo peligrosos. Era muy fácil que un hombre se viera obligado a casarse por las presiones sociales. ¿Qué puedo hacer?, se preguntó él. Deseó haber podido seguir su plan de salir para Whitehall aquella mañana. Salió con prisa de White y se dispuso a escribir una larga carta de disculpa para el regente. En ella le decía que repentinamente lo atacó un fuerte resfriado que le impedía asistir a la cena. Me sentiría muy mal, escribió él, si llevara el contagio a su Alteza Real, sabiendo los muchos compromisos que tiene. El príncipe regente era muy quisquilloso respecto a su salud. El conde sabía que su negativa iba a ser tomada como una muestra de cortesía, no como un insulto. Enseguida envió a un lacayo con el mensaje a la casa Carlton. Cenó solo y dio instrucciones de que lo despertaran a las 6 de la mañana al día siguiente. Su faetón, tirado por el mejor tiro de caballos que acababa de comprar, debería estar listo a las 6:30. Su valet y el equipaje ya habían salido en otro vehículo. Los palafreneros con 4 caballos habían partido desde la mañana para estar listos en la posada donde él cambiaría de postas. Con el valet viajaba también otro sirviente que era buen cocinero. El conde pensaba estar en Whitehall para la hora de la comida del día siguiente. De pronto, la puerta de su habitación se abrió y él pensó que se trataba de algún sirviente que venía a despertarlo. Medio dormido vio que alguien estaba encendiendo las velas en un candelabro de plata. Era Caroline.
quien sostenía una vela en la mano. «Caroline», exclamó él. «¿Qué estás haciendo aquí a esta hora?». Ella le sonrió, vestida con gran elegancia y luciendo un collar de diamantes. «Como no te presentaste en la casa Carlton ni en la casa Devonshire, decidí que tenía que venir a verte». El conde se incorporó en la cama. «Debes de estar loca para venir aquí a tan altas horas de la noche», exclamó él. «Piensa en lo que dirán todos cuando se enteren». «La única persona que sabe dónde estoy es tu lacayo de guardia», dijo Caroline. «Y tu cochero». La mujer se encogió de hombros. «Se les paga para que no hablen y además, ¿qué importa la servidumbre?». El conde no respondió y se limitó a mirarla. «Debes irte, Caroline», dijo él por fin, «y compórtate como debe ser. Estas locuras las puedes hacer en París mas no en Londres». «¿Y quién me va a detener?», preguntó ella. El conde se dio cuenta de que mientras hablaba, ella había comenzado a desabotonarse la parte posterior de su vestido. Mientras lo hacía sus ojos estaban fijos en él. «Te estás comportando de una manera abominable», Caroline acusó él. «No tienes derecho a venir a mi casa de esta manera, por lo que insisto en que te vayas de inmediato». Caroline sonrió. Y mientras el conde pensaba en qué podría hacer para inducirla a comportarse de una manera sensata, ella hizo un pequeño movimiento con su cuerpo y su vestido se deslizó hasta el suelo. Por un momento permaneció allí, desnuda, como una estatua de Afrodita. Su piel era muy blanca y el collar le brillaba de una manera iridiscente. Y antes que el conde pudiera moverse o hablar, ella se arrojó encima de él. Sus brazos le rodearon el cuello, sus labios presionaron los de él y el conde percibió la pasión vehemente de ella que le recorría todo el cuerpo. Ya casi amanecía cuando al fin el conde pudo convencer a Caroline de que se marchara, y él la vio vestirse, y no hizo ningún esfuerzo por levantarse para acompañarla hasta la puerta. «¿Me vas a invitar a comer?», preguntó ella mientras se arreglaba los cabellos. «Me voy al campo». «¿Al campo?». «En ese caso iré contigo». «No, Caroline», respondió el conde. «Eso es imposible». «¿Por qué?». «Sabes que ansío conocer Winghall». «Dudo que lo disfrutes, pues ha permanecido cerrado por mucho tiempo». «Sin embargo, estaríamos juntos», dijo Caroline con voz seductora. «Todo estará lleno de polvo», continuó diciendo el conde. «Los techos gotean, las camas están húmedas y el ruido de los ratones te mantendría despierta». Caroline dio un grito y él comprendió que le desagradaban los ratones. «No puede ser tan malo», exclamó ella. «Imagino que será peor de lo que supones». «Cuando yo consiga que todo esté como antes de la guerra, quizá considere la idea de ofrecer una fiesta». La mujer se volvió hacia el espejo con los ojos brillantes. «Una fiesta. Yo seré tu anfitriona, mi querido Neil». «Me parece una idea maravillosa. Invitaremos al príncipe regente». Esta noche durante la cena él mencionó que sería algo que le gustaría. El conde se puso tenso. Si ella le había estado hablando al príncipe regente, sin duda Su Alteza estaría convencido de que el compromiso entre ellos sería anunciado en cualquier momento. Sus labios se pusieron tensos. Como si temiera haber ido demasiado lejos, Caroline expresó: «Yo no le dije a Su Alteza que nosotros estamos comprometidos, aunque creo que lo sospecha». «Nosotros no estamos comprometidos», refutó el conde. «Como ya te he dicho, Caroline, yo no pienso casarme hasta que todo cuanto poseo esté tal como yo lo deseo». «Y entonces yo seré tu esposa perfecta», respondió Caroline. Ella se acercó a la puerta. «Espero tener noticias tuyas antes del fin de semana, mi amor. De lo contrario iré a verte aunque no me invites y llevaré al regente conmigo». No esperó una respuesta y salió de la habitación cerrando la puerta. El conde se dejó caer contra la almohada en un gesto de enojo. Por centésima vez se preguntó qué iba a hacer con esa pesadilla. Sabía que Caroline estaba utilizando todas las armas posibles contra él. Él no estaba seguro de cómo evitaría caer en sus redes. Utilizar al príncipe regente como intermediario en favor de ella era muy importante. Al regente le encantaba jugar al cupido. Tal vez hasta ofreciera dar la recepción en la casa Carlton. Las recepciones de boda lo fascinaban. El conde gruñó y cerró los ojos. Podía ver cómo la trampa se cerraba alrededor de él. Era solo cuestión de tiempo hasta que lo atraparan y ya no pudiera escapar. Caroline sería su esposa y sus amantes comerían de sus viandas,
beberían de sus vinos y dormirían en su cama. Pensando mientras lo hacían que lo estaban engañando. No puedo soportarlo, murmuró con furia. Con todo el corazón deseó estar todavía peleando contra Napoleón y que la guerra nunca hubiera terminado.